Hoy es viernes 6 de marzo de 2026 y bueno, es el momento perfecto para zambullirnos en una nueva exploración detallada. Así es, tenemos mucho material hoy. Bienvenidos al mejor canal difusor de buen contenido del planeta Tierra, creado por el youtuber bíblico Henry Paul. Un título que desde luego deja las expectativas muy altas. Totalmente. Y tenemos por delante un análisis monumental. Vamos a examinar a fondo un documento sumamente detallado titulado Los verdaderos testigos de Jehová según la Biblia, escrito precisamente por el hermano Henry Paul. Un texto denso, sin duda. Sí. Nuestra misión en esta sesión es desgranar, digamos, con el máximo rigor y desde un enfoque autoritario, los argumentos teológicos y lingüísticos que presenta el autor. Es un texto que aborda la religión desde una perspectiva muy concreta. Basándose en la profundidad literal de los textos sagrados, exacto. Eso es. Y construyendo un caso que parece casi judicial sobre la semántica pura y dura. A ver, antes de adentrarnos en la materia, creo que es absolutamente crítico establecer unas pautas claras para quienes siguen esta exploración. Muy de acuerdo, adelante. El documento que vamos a analizar hoy contiene afirmaciones sumamente polarizantes y utiliza términos francamente muy duros. Si no se anda con rodeos. Para nada. El autor califica la organización moderna de los testigos de Jehová de la actualidad como una secta destructiva, una religión falsa e incluso usa el término de organización satánica. Palabras mayores. Exacto. Por eso queremos dejar claro de manera inequívoca y tajante que desde esta mesa de análisis no estamos tomando partido en absoluto. Cero. No respaldamos estos calificativos, no nos posicionamos a favor ni en contra y mantenemos una postura estrictamente neutral y objetiva. Como siempre hacemos aquí. Así es. Nuestro único objetivo y nuestra responsabilidad es informar de manera imparcial sobre las ideas, la estructura y la argumentación contenida en este material fuente que se nos ha proporcionado. Aclarado esto, que es fundamental, vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por la base. El núcleo de todo el argumento del hermano Henry Paul, la premisa sobre la que construye todo este imponente edificio teológico, empieza con algo tan accesible y, cotidiano como un diccionario. Fíjate que no arranca con un debate místico incomprensible. No, arranca con la lengua española. El texto establece que un testigo es primordialmente alguien que brinda testimonio porque presencia de manera directa un acontecimiento. Empíricamente. Claro. El ejemplo que aporta es clarísimo. Dice, mi tía fue testigo de un robo. Un clásico. O sea, la tía tuvo que estar físicamente allí. Tuvo que verlo con sus propios ojos. Por tanto, la conclusión inicial del texto es que si una persona jamás ha visto a Dios físicamente, utilizar el título de testigo es, en sus propias palabras, algo absolutamente estúpido y falso. Es un punto de partida brillante desde el punto de vista retórico si lo analizamos fríamente. Totalmente. Lo que hace el hermano Henry Paul aquí no es simplemente definir una palabra. Está utilizando la lingüística moderna para desarmar una estructura de identidad religiosa. Como quitando los cimientos. Eso es. Al establecer esta regla inquebrantable de la confirmación visual, el autor no permite metáforas ni interpretaciones espirituales abstractas. Exacto. Para el texto, el testimonio exige presencia física y visión ocular. Una vez plantada esta bandera semántica, el documento procede a categorizar quiénes son, de forma legítima, histórica y bíblica, los verdaderos testigos. Los que de verdad encajan en el diccionario. Y comienza con lo que denomina el primer Jehová. Refiriéndose al Dios Supremo. Al Padre Celestial, sí. Y claro, bajo esta estricta regla de tener que ver para ser testigo, el círculo de candidatos se reduce drásticamente. Pero a ver, si el requisito es puramente visual, ¿qué pasa con aquellos que a lo largo de la historia han afirmado sentir una presencia divina o, escuchar una voz interna? El documento los descarta. ¿El documento hace alguna distinción ahí o la visión ocular literal es el único filtro válido para este primer Jehová? El filtro es absolutamente visual y presencial. De hecho, la lista de los testigos de este primer Jehová es de una exclusividad abrumadora. Me imagino. El documento señala que el testigo principal, el testigo fiel y verdadero por antonomasia, es el Señor Jesucristo. Claro, el primero de todos. La justificación que aporta, basándose en el libro de Apocalipsis capítulo 3, es que Jesús estuvo junto al Padre Celestial desde antes de la creación del mundo,
compartían espacio. Físicamente estaban juntos. Él lo veía constantemente. A partir de ahí, la lista se limita a seres celestiales, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y los millones de ángeles. Que están en la corte celestial. Apoyándose en versículos como Mateo 18:10, se subraya que los ángeles en los cielos ven siempre el rostro del Poderoso Supremo. Entiendo por dónde va el análisis. Se trata de un entorno inalcanzable para el ser humano común. Totalmente inalcanzable. Aunque, ojo, el texto hace una excepción humana muy específica para este primer Jehová, que es el apóstol Juan. Cierto. Y la forma en que justifica esto es fascinante, porque recurre directamente a las visiones del Apocalipsis, donde Juan describió haber visto el trono y a uno sentado en él con un aspecto semejante a la piedra de jaspe y a la cornalina. Lo fascinante aquí es cómo el hermano Henry Paul utiliza la literalidad absoluta de estas descripciones para sostener su tesis. Se agarra a los detalles materiales. De hecho, si prestamos atención a la escenografía de fondo que hemos preparado para esta sección, Sí, la que tenemos ahí detrás. con esta representación de cielos estrellados y tronos antiguos, conecta perfectamente con la imagen visual que acompaña a las fuentes de este estudio. Esa ilustración majestuosa. Esa majestuosa ilustración de Dios y Jesús sentados juntos en tronos dorados, rodeados de nubes y columnas celestiales. El autor se aferra a estas visiones hiperdetalladas del Apocalipsis para trazar una línea en la arena. Una línea muy clara. Su lógica dicta que si las escrituras dedican tanto tiempo a describir los colores del jaspe, los tronos y el entorno material, es porque hubo testigos visuales reales. Personas que pudieron atestiguar esa realidad tangible. Exactamente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque, claro, si el Padre Celestial, este primer Jehová, es tan inaccesible visualmente para casi toda la humanidad, Prácticamente para todos. ¿cómo explica el texto todas esas veces que alguien en el Antiguo Testamento afirma categóricamente haber visto a Dios? Ahí está el giro. El documento introduce aquí un concepto teológico que, la verdad, me parece un salto enorme. Habla de la existencia de un segundo Jehová que interactuaba en el Tanaj. El Antiguo Testamento. Espera, rebobinemos un segundo. El autor está diciendo que el Dios del Antiguo Testamento, con el que hablaron Moisés y Abraham, era en realidad el Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Afirma exactamente eso. ¿Y cómo justifica exactamente el texto ese salto tan radical? Esa es sin duda la pieza central y más compleja de la arquitectura teológica del documento. El hermano Henry Paul argumenta que, dado que el Nuevo Testamento afirma que a Dios el Padre nadie le ha visto jamás, todas las interacciones físicas, audibles y visuales relatadas en el Antiguo Testamento tuvieron que ser con otra persona divina. Por pura eliminación lógica, según él. Visto antes de su encarnación. Para sostener esto, el texto despliega un recuento verdaderamente detallado, casi notarial, de los encuentros físicos que diversas figuras históricas tuvieron con esta entidad divina. Y el nivel de detalle material que extrae de esos relatos es asombroso. Yo estoy segura de que a más de uno le va a sorprender. No se trata de sueños difusos o revelaciones internas. No, busca la tangibilidad. Empieza en el Génesis, con Adán y Eva, destacando que ellos oyeron la voz de Dios paseándose por el huerto y se escondieron físicamente. Hay una acústica real ahí. Hay un desplazamiento geográfico, un sonido acústico real, como dices. Luego menciona a Agar, la sierva de Abraham, quien tras su encuentro en el desierto no habla de una intuición. Ella es muy específica. Declara explícitamente: he visto al Dios que me ha visto. Así es. Y la fisicalidad de estos encuentros va en aumento según el documento. Piensa en el patriarca Jacob en Peniel. El famoso combate. El relato no habla de una meditación profunda, sino de un combate cuerpo a cuerpo que duró toda la noche. La conclusión de Jacob, que el texto resalta, no deja lugar a dudas. ¿Que vio a Dios? Vio a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Para que nos hagamos una idea del nivel de rigor empírico que exige el texto de Henry Paul, fíjate en el caso que expone sobre el libro de Éxodo capítulo 24. Ese es un ejemplo monumental. Moisés no sube solo a la montaña a tener una epifanía solitaria. El texto recalca que va acompañado de Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel. Una multitud, básicamente. Es un grupo masivo de 74 líderes, y la descripción que aporta el documento, basada en la Biblia, es puramente arquitectónica y material. Sí. ¿Vieron al Dios de Israel? Vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Esa mención del zafiro es clave en la argumentación.
porque ancla la visión en materiales conocidos y tangibles. No es éter, es zafiro. Es piedra dura. Pero el texto no se detiene en lo visual. Para rematar el argumento de la presencia física real de este segundo Jehová, el hermano Henry Paul subraya el final de ese pasaje, donde se afirma que estos líderes vieron a Dios y comieron y bebieron. Comer y beber. Funciones vitales. Actos biológicos innegables. Al resaltar esto, el documento argumenta que no estaban en un estado de trance ilusorio. No estaban alucinando. Estaban en una realidad física, interactuando de manera tan tangible que pudieron compartir una comida frente a la divinidad. Siguiendo esta línea cronológica del Antiguo Testamento, la tesis se traslada a la época de los jueces. Y aquí me llama mucho la atención el relato de Manoa y su mujer, los padres de Sansón. Un relato fascinante. El documento transcribe una gran parte del capítulo 13 de Jueces para demostrar la mecánica de este encuentro. No es un destello fugaz. Conversan extensamente con este ángel de Jehová, le ofrecen cocinar un cabrito y finalmente presencian un espectáculo visual innegable. Ven el ascenso en la llama. Ven cómo este ser asciende hacia el cielo en la llama del altar. Y la reacción emocional de Manoa es lo que el documento utiliza como prueba irrefutable de la identidad de ese ser. El miedo cerval. Manoa no dice, hemos visto a un mensajero. Su reacción es de un terror absoluto ante la certeza visual. Cita el texto textualmente, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Una confirmación rotunda. El autor recopila estas reacciones humanas crudas y directas. El miedo, el asombro, la confirmación visual, como los únicos sellos válidos para ostentar el título de testigo. Lo mismo ocurre cuando el análisis llega a los grandes profetas. Micaías testificando haber visto a Jehová sentado en su trono con el ejército celestial. Y Daniel. Daniel describiendo a un varón vestido de lino, con lomos ceñidos de oro puro, o las visiones arrolladoras de Isaías y Ezequiel. Ezequiel es supervisual. Ezequiel relata haber visto una figura con apariencia de hombre sobre un trono de zafiro, rodeado de un resplandor como de fuego y bronce refulgente, lo que provocó una reacción física inmediata. Cayó postrado sobre su rostro. De bruces al suelo. Hay una consistencia visual innegable en todos estos relatos que el autor entrelaza magistralmente. Si conectamos esto con el panorama general, encontramos el clímax de esta sección del Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Ah, el famoso versículo. Y es aquí donde la lingüística y la teología convergen de forma definitiva. El autor señala que es precisamente en el libro de Isaías donde se encuentra la famosa declaración de Dios. Vosotros sois mis testigos. La frase que da nombre a tantos. El hermano Henry Paul argumenta que esta frase no es un eslogan genérico lanzado al vacío para que cualquier persona en cualquier siglo futuro la adopte a su antojo. No es una franquicia abierta. Afirma que este segundo Jehová está hablando en un contexto histórico muy cerrado. Se dirige específicamente a este linaje de israelitas, a esta nación concreta que, a lo largo de los siglos, ha tenido profetas, ancianos y patriarcas, que literalmente le vieron cara a cara. Las 74 personas del Sinaí, por ejemplo. Personas que vieron el fuego, que pisaron el zafiro, que contemplaron el trono. Para el autor, este pasaje de Isaías consolida su regla inquebrantable. Que tienes que haberlo visto. El título de testigo de Jehová está indisolublemente ligado a esa confirmación visual, material e histórica de la nación de Israel. Lo cual da un giro brutal a la narrativa cuando pasamos al Nuevo Testamento. Si el requerimiento para ser testigo de Jehová en la antigüedad era haber interactuado físicamente con ese segundo Jehová... ¿Qué pasa cuando llega el primer siglo? Exacto. El texto aborda aquí la tercera gran categoría, los verdaderos testigos de Cristo. Y el autor hace una observación lingüística y social que desarma muchas nociones preconcebidas. Es un punto muy agudo. Señala que si uno escudriña el Nuevo Testamento, se dará cuenta de que los primeros cristianos tenían multitud de identidades. Se llamaban a sí mismos santos, se denominaban discípulos, se reconocían como hermanos. Y seguidores del camino, a veces. Sin embargo, según subraya el documento, nunca, jamás en ningún texto del primer siglo se llamaron a sí mismos testigos de Jehová. Esa es una distinción fundamental. Y de hecho, es el golpe de gracia en la tesis del documento. El argumento plantea que hubo un cambio de época y de paradigma. Un nuevo enfoque. En el Nuevo Testamento, el mandato no era dar testimonio del Dios invisible ni del Jehová del pasado, sino dar testimonio del Cristo encarnado. Del que tenían delante. Pero, fiel a su premisa del diccionario, el autor restringe el título de testigos de Cristo exclusivamente a aquellos que compartieron espacio y tiempo con él en la tierra. A sus contemporáneos físicos.
Es decir, a aquellos que presenciaron empíricamente su vida cotidiana. Fueron testigos oculares de su muerte en el madero y, lo más crucial de todo, interactuaron físicamente con él tras su resurrección. Los apóstoles son, obviamente, el grupo de control perfecto para esta teoría. El autor cita repetidamente el libro de los Hechos, destacando el capítulo 10. Allí, figuras como Pedro no apelan a una revelación interna para convencer a las multitudes. Su argumento de autoridad es 100% empírico. Declaran: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea. Reivindican la validez de su mensaje basándose puramente en su calidad de testigos presenciales. Comieron con él, lo tocaron. Lo vieron caminar. Y el texto es tan riguroso con esta regla visual que incluso se detiene a explicar las excepciones que confirman la regla, como el caso de Esteban. Que es muy particular. Esteban no formaba parte de los 12 apóstoles originales, era un diácono. Podría parecer que no cumple los requisitos. Porque llegó después. Sin embargo, el hermano Henry Paul argumenta que Esteban califica plenamente como verdadero testigo de Cristo, porque justo antes de morir martirizado, el relato de Hechos 7 indica que vio los cielos abiertos. ¿Y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios? Obtuvo la confirmación visual en el último instante de su vida, calificando así in extremis. Y para cerrar el círculo, el documento regresa al apóstol Juan, esta vez en su destierro en la isla de Patmos. El autor relata cómo Juan recibe una revelación directa y ve a Cristo glorificado cara a cara. La visión apocalíptica. La descripción del resplandor es tan inmensa, la presencia física es tan abrumadora, que el propio Juan confiesa en Apocalipsis 1:17 que cayó como muerto a sus pies. De nuevo, la experiencia física, el trauma casi biológico de estar frente a la divinidad, es lo que sella la credencial de testigo. Para sintetizar la postura del documento de manera objetiva, la conclusión a la que llega el hermano Henry Paul es que existe una coherencia absoluta en todas las escrituras respecto al uso de la palabra testigo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya sea al hablar del primer Jehová en la inmensidad de los cielos, del segundo Jehová interactuando físicamente en el Antiguo Testamento o de Cristo encarnado en el Nuevo Testamento, el requisito innegociable, tallado en piedra, es haber estado allí y haberlo visto. Con los propios ojos. Por consiguiente, el veredicto final del autor es contundente. Dado que los miembros de la organización religiosa moderna jamás han visto al primer Jehová en su trono, ni interactuaron con el segundo Jehová en la antigüedad de manera física, el documento dictamina que sus afirmaciones teológicas y su identidad misma como testigos carecen por completo de validez bíblica y lingüística. Así es. Reiterando nuestra regla de inicio, recordamos que esta es la rigurosa argumentación del autor tal como se presenta en su obra. Analizada bajo una óptica estrictamente neutral. Para exponer su estructura interna. Entonces, ¿qué significa todo esto? Más allá del acalorado debate teológico específico o de la controversia sobre las denominaciones religiosas modernas, el análisis de este material revela algo mucho más profundo sobre el comportamiento humano y las estructuras de poder. Es un ejercicio de análisis fascinante. Lo que el hermano Henry Paul ha hecho en este documento es una clase magistral de deconstrucción. Demuestra cómo la disección clínica de una sola palabra, en este caso rescatando la raíz literaria y el peso semántico de la palabra testigo, puede utilizarse como una herramienta quirúrgica para desmontar toda una identidad social y religiosa fuertemente establecida. Es como desarmar un motor pieza a pieza. Es un recordatorio fascinante de que las etiquetas que los grupos eligen para definirse no operan en el vacío, conllevan un peso histórico monumental. Y cuando ese peso histórico se somete a un análisis textual implacable, las bases de esas identidades pueden verse profundamente desafiadas. Esto plantea una pregunta importante, un pensamiento provocador que resulta ideal para que la audiencia lo explore y reflexione por su cuenta. Adelante. Si seguimos la lógica argumental de este documento hasta sus últimas consecuencias, y exigimos que un testigo en el sentido bíblico requiera forzosamente la confirmación visual, empírica y literal, ¿cómo redefine eso el concepto mismo de la fe en el mundo contemporáneo? Pensemos en ello. El pilar central sobre el que se sostienen casi todas las tradiciones espirituales de hoy en día es precisamente creer sin haber visto. La definición clásica de fe. Es la confianza en lo intangible. Si aceptamos que la categoría de testigo queda reservada exclusiva y herméticamente para un puñado de figuras históricas que presenciaron milagros físicos, ¿acaso eso relega al creyente moderno a un papel puramente secundario? Es una duda muy legítima.
Al exigir la prueba visual para legitimar la experiencia religiosa, la naturaleza misma de lo que significa tener fe y dar testimonio en el siglo XXI da un giro absoluto y desconcertante. Una reflexión brillante para cerrar este análisis tan profundo e intenso. Ha sido un viaje increíble a través de la semántica, la teología antigua y la forma en que construimos nuestras creencias hoy en día. Dale like al vídeo, comparte y suscríbete para que puedas recibir más contenido que se subirá a este canal.